sirve la respuesta, ¿no? Cualquiera de los dos, pero tenemos que explicar el por qué nada más. Sí, siempre se pregunta por qué, ¿no? Y cuando usted esté trabajando, cuando usted tenga su propia empresa y analiza proyectos, y hay un inversionista que va y le dice, bueno, a ver, analícenme estos proyectos, usted analiza y tiene que darle el criterio, usted, ¿verdad? No es suficiente decirle, bueno, estos son los resultados, decida usted. No, usted tiene que darle y explicarle esto que está. ¿Usted quiere arriesgar mucho o poco? ¿No es verdad? Ahí tiene que ser la pregunta clave. Y él, bueno, dice, si voy a tener altos niveles de rentabilidad, puedo arriesgar. Bueno, entonces váyase por el A o por el B, ¿verdad? Entonces, siempre se tiene que decir por qué. Porque el inversionista siempre le va a preguntar, ¿cuál me sugiere usted? ¿Verdad? ¿Cuál me sugiere usted? Usted le va a decir, seguramente, bueno, yo apostaría por el proyecto B, pero es más riesgoso. Esa será su postura de usted, ¿no es verdad? Y si él le dice, no, yo no quiero arriesgar, entonces apueste por el A, porque quiere menor riesgo. Pero si usted me pregunta a mí, si yo soy el inversionista, apostaría por el A. O lo contrario también, si usted es conservador, ¿no es verdad? Pero usted tiene que ser bastante claro en su recomendación. Esto es lo que hacen las empresas consultoras, ¿no es verdad? Las que analizan proyectos de inversión tienen que explicarle a la empresa para la cual está trabajando, al inversionista, los motivos, ¿no es verdad? Porque normalmente los inversionistas no conocen todas las técnicas. Entonces ustedes como ingenieros financieros o como economistas, ¿no? En el caso de los estudiantes de economía, deben tener el criterio muy, muy claro para fundamentar su recomendación. Bueno, ¿alguna otra pregunta en este tema? Esta sería la primera parte de nuestra unidad. Bueno, el silencio me dice que no hay pregunta. A ver, en este momento creo que, no sé si ha habido quórum, debe estar sesionando el Consejo Facultativo para sacar algunas resoluciones con relación a este semestre. He tenido la oportunidad de conversar yo con la decana hoy día y ella me envió el cronograma que van a proponer en el Consejo Facultativo. Y ese cronograma, ese calendario académico, está incorporando a los profesores que han empezado en marzo, en abril, a los que ya tienen un avance, a los profesores que piensan terminar el semestre. Algunos profesores dicen que van a terminar el semestre el 31 de julio, otros dicen máximo hasta mediados o fines de agosto yo voy a terminar con todas las evaluaciones. Entonces, eso es lo que van a dejar claramente establecido hoy día en el Consejo Facultativo. O sea, le darían la posibilidad a los profesores que están avanzados, porque de las reuniones que hemos tenido reuniones digitales con los profesores, hay algunos que dicen que están con el 95% y que les falta solamente evaluaciones. Algunos que ya han tomado exámenes también. Entonces, creo que va a haber la flexibilidad para que esos profesores puedan terminar su avance con evaluaciones hasta fines de agosto, por los primeros días de septiembre, 1, 2 o 3 de septiembre. Pero también creo que, según lo que yo he podido rescatar de la conversación, es de que le van a dar la facilidad también a aquellos profesores o a aquellos grupos de materia que recién van a empezar. Entonces, van a haber dos grupos, los avanzados, los que ya tienen avance, que terminarían antes, y los que no tienen avance y los que van a comenzar de cero, que tendrían que irse hasta el mes de noviembre. Ese no es nuestro caso, nosotros tenemos bastante avance, y lo que habría que normar simplemente es el tema de la evaluación. Ojalá hoy día en el Consejo Facultativo también ya salgan algunas normas que permitan la evaluación, ¿no? Hay
el Consejo Universitario lo ha dicho, la libertad de cátedra, entonces los profesores podrán definir, pero tiene que reconocerse en la facultad la forma de evaluación digital, porque va a ser difícil que hasta septiembre, no sé, octubre, la situación de la salud mejore o se normalice. Entonces tenemos que pensar nomás de que en este semestre tenemos que terminarlo y lo vamos a terminar por esta vía digital. Bien, seguramente mañana entonces vamos a tener ya las resoluciones de nuestro consejo facultativo para ir viendo qué es lo que va a suceder en los temas especialmente de evaluación. Creo que le van a dar algunos días también para que puedan, algunos que no se han inscrito, poder inscribirse, o algunos que le falta adicionar, le van a permitir adicionar, le van a permitir retiros, creo que por una semana, para que puedan normalizar ustedes su situación. Entonces, en cuanto yo sepa algo, les estaré comunicando seguramente el día viernes. Bueno, esta sería entonces la primera parte de nuestra unidad número 2. Le decía que la unidad va a estar dividida en dos partes. En la primera parte vamos a medir la rentabilidad y el riesgo, o vamos a medir el riesgo de los proyectos. Y lo hemos hecho acá, ¿sí? Lo hemos hecho a través del análisis de sensibilidad, vale decir, suponiendo en este caso 3 escenarios posibles. Hemos incorporado probabilidades de ocurrencia de los flujos netos de caja que nos ha permitido calcular el valor esperado del BAN, un BAN entre paréntesis que sería con certeza, ¿no es verdad? O sea, porque hemos descontado, hemos sacado lo que es riesgoso, y el tercer grupo de las técnicas que hemos utilizado han sido las técnicas estadísticas como la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vuelvo a repetir, estas técnicas se utilizan solamente para evaluar proyectos mutuamente excluyentes, para medir riesgo y rentabilidad. Son técnicas que se utilizan en la actualidad en nuestro medio y en prácticamente todas partes de las economías. Y en la segunda parte, le decía yo, vamos a hablar de las técnicas de corrección del riesgo. Entonces vamos a ir directamente allá. Bueno, esta es la resolución del ejercicio. Acá está. Las técnicas de corrección del riesgo. Cuando comenzábamos el marco teórico de esta unidad, yo le decía un poco subjetivo, suena muy subjetivo hablar de medir el riesgo y de aplicar técnicas que permitan corregir el riesgo de los proyectos. Sí, efectivamente, estas técnicas tienen un buen nivel de subjetividad porque es futuro y en el futuro no hay nada seguro, ¿verdad? No hay nada seguro. Pero bueno, las estadísticas se hacen precisamente para eso y las finanzas precisamente también estudian cuáles serían las formas de poder un poco acercarse a la realidad. De eso se trata, ¿no es verdad? No de tener medidas que nos vayan a ajustar o que nos vayan a corregir totalmente el riesgo, sino por lo menos ver un acercamiento a la realidad. Entonces, tradicionalmente, las técnicas que se han utilizado en la finanza para corregir el riesgo de los proyectos han sido la utilización de probabilidades de ocurrencia, ¿ya? Poco parecido a lo que hemos hecho en el valor esperado del BAN. Aquí, por ejemplo, cuando se calcula el valor esperado del BAN, esta sería una técnica ajustada por riesgo, ¿no es verdad? Pero en este caso, lógicamente, estamos suponiendo probabilidades de ocurrencia para cada uno de los escenarios posibles, ¿no es verdad? Para tener un BAN, si ustedes quieren, cercano a lo que vaya a suceder en el futuro. Pero en este caso, cuando se habla de técnicas de corrección del riesgo, ya no estamos hablando del análisis de sensibilidad, ¿sí? Estamos hablando del uso de probabilidades que vamos a considerar en cada uno de los flujos de cada año, vale decir, en cada año, a cada año futuro hay que ponerle una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, aquí yo tengo
este proyecto que ustedes se los he enviado, ¿no es verdad? Esta técnica, la primera técnica que se llama el uso de probabilidades, lo que hace es ponerle a cada uno de estos proyectos, en cada año, a los flujos de cada año, ponerle una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si yo analizo el proyecto B, decir, bueno, el año 1 yo voy a tener un flujo neto de caja de 3.000 y ahí le aplico cierta probabilidad de ocurrencia al primer flujo. Puede ser, por decirle, como es cercano, es más cerca, puede ser, por ejemplo, 0,97%. Y si multiplica 3.000 por 0,97, usted va a tener un flujo neto de caja corregido por riesgo de ese año. Al siguiente año, en el segundo año, puede ponerle, por decirle algo, 0,96 de probabilidad. Hace la ponderación de 3.500 por 0,96 y tendría un flujo de caja ajustado por riesgo. De igual manera, ¿no es verdad? Mientras más largo es el tiempo, hay que ponerle probabilidades de ocurrencia mayores. Seguramente va a terminar en el quinto año con una probabilidad de 0,94 o 93 o 92. Si usted multiplica ese flujo por esa probabilidad, va a tener un flujo de caja corregido por riesgo. Esta es la técnica que tradicionalmente se utilizaba para analizar proyectos de inversión o para corregir el riesgo de los proyectos. Pero es una técnica muy, muy tradicional que ya no se la utiliza en la actualidad. Prácticamente ha sido desechada esta técnica del uso de probabilidades en este tipo de proyectos. Lo que sí se utiliza son las técnicas, y aquí lo tengo, son las técnicas que toman en cuenta tasas de descuento ajustadas por riesgo. Esta es una de las técnicas más utilizadas en nuestro sistema financiero, en los bancos, en las cooperativas. Se utilizan tasas diferentes para cada uno, tasas de descuento diferentes para cada uno de los sectores económicos. Y estas mismas tasas de descuento ajustadas por riesgo se utilizan para evaluar proyectos de inversión. A ver, ¿de dónde parten estas tasas de descuento ajustadas por riesgo? Antes de mostrarles la tablita que tengo ahí a continuación y que ustedes también ya la conocen. Por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor. Por ejemplo, si nosotros analizamos la tasa de interés, las entidades financieras o los bancos, hablemos de los bancos directamente, lo que hacen es manejar diferentes tasas de interés para los diferentes sectores económicos, vale decir, para el sistema comercial, para un préstamo en el sistema comercial, ellos tienen, por decirle algo, 14% anual. Para el sector industrial, qué sé yo, 16%. Para el sector agropecuario, qué sé yo, 10%, ¿no es verdad? Para los créditos hipotecarios, 6 o 8%. Para los préstamos con garantías personales, 18 o 20%. Entonces, las tasas de interés que cobra la banca son diferentes en función a la actividad que va destinado ese capital o ese dinero. Entonces, en finanzas, la tasa de interés se descompone de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a imaginar cualquiera de los sectores económicos que tenga una tasa de interés para el público del 18%. Esa tasa de interés tiene dos componentes. Uno, el que se conoce como premio al riesgo. Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea 7%.
otro componente de esta tasa de interés es el costo del dinero. Decíamos en la primera unidad que el dinero, cuando estábamos viendo el BAN o la TIC, decíamos que el dinero, al ser un recurso escaso, tiene costo y hay que pagar por su uso, ¿verdad? No hay dinero gratis. Entonces, el costo del dinero en este caso sería el 11%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo variable? Lo variable sería el 7%. Entonces, si por ejemplo, para el sector comercial, si esta tasa de interés es para el sector comercial, vamos a suponer un otro sector con una garantía hipotecaria. Los bancos, si ustedes le van y le llevan un inmueble hasta el segundo, hasta el tercer anillo, ¿no es verdad? El banco se lo recibe rápidamente porque no tiene mucho riesgo. Si usted no paga el préstamo, lo que hace el banco es rematar el inmueble y recupera su dinero. Pero ahí también los bancos, por seguridad, ¿no es verdad?, cotizan, hacen una cotización del inmueble. Puede ser que el inmueble cueste, por ejemplo, $300,000, pero el banco lo cotiza en 150,000 o en 160,000, ¿no es verdad? Y sobre esa base hace el préstamo. Entonces, vamos a suponer como ese préstamo para los bancos es menos riesgoso, podría ser 11% por el uso del dinero y, qué sé yo, 2% por el premio al riesgo, y esto sería igual a una tasa del 13%. Entonces, los bancos manejan este tipo de tablas para cada uno de los sectores y le aplican tasas diferentes, ¿no? Las tasas de interés son diferentes para las empresas. Por ejemplo, para ustedes los jóvenes que quieren o que no tienen una casa, ¿no es verdad? Ahí el crédito crédito de vivienda social, especialmente para los jóvenes, donde las tasas de interés, bueno, eso está autorizado por el Estado Nacional, donde las tasas de interés son bastante bajas, ¿no es verdad? 5, 6%, 7%, ¿no es verdad? No pasan de ahí. ¿Por qué? Porque la entidad financiera se asegura con el inmueble que usted está comprando. Entonces, son préstamos en ese sector mucho menos riesgosos para la entidad que presta el dinero. Entonces, de este mismo razonamiento, de la composición de la tasa de interés, en finanzas se aplica para hablar de las tasas de descuento ajustadas por riesgo. Esto que yo he puesto aquí con, bueno, allá no dejé de compartir, pero bueno, eso no es simplemente para que ustedes vean los componentes de la tasa de interés y poder relacionar con esto que estamos viendo. A ver, hay una señorita que está afuera. Y poder relacionar esta tasa de interés, ¿no es verdad? Esta tasa de interés que es variable para cada uno de los sectores, poder relacionar con este tema que nosotros estamos viendo de ajustar el riesgo de los proyectos. Bien, entonces, de este mismo razonamiento, yo le decía, de las tasas de interés vigentes en el mercado, en finanzas lo que se hace es utilizar tasas de descuento ajustadas por riesgo. ¿Y cuál es la tasa? ¿A qué tasa nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la tasa de descuento ajustada por riesgo? Es la tasa que se va a aplicar, la tasa que vamos a aplicar cuando estemos evaluando proyectos de inversión. Es decir, si nosotros analizamos los proyectos A y B que hemos visto anteriormente, en la clase anterior, ahí si nosotros determinamos cuál proyecto es más riesgoso, le asignamos cierto índice, ¿no es verdad? O la desviación estándar del proyecto A y del proyecto B. Entonces, teniendo y conociendo cuál es el riesgo del proyecto, se le puede aplicar tasas diferenciadas, tasas de descuento diferenciadas. La tasa de descuento nos estamos refiriendo a la tasa que utilizamos para calcular el BAN o para calcular la razón beneficio-costo, ¿no es verdad? Esas son las tasas de descuento. Pero en este caso se utilizan tasas de descuento ajustadas por riesgo.
En ese sentido, cada uno de los sectores económicos tiene una tabla diferente de riesgo. Y los bancos también tienen, la verdad, tienen cada banco, cada empresa que hace asesoramiento en proyectos de inversión, tiene sus propias índices, ¿no? ¿Verdad? Sus propios indicadores de riesgo para cada uno de los sectores económicos. Entonces, el riesgo para el sector agrícola, por ejemplo, es diferente al riesgo que para el sector industrial, o comparado con el sector comercial o con el sector de servicio, las tasas van a ser diferentes, el riesgo va a ser diferente. Entonces, cuando se analizan proyectos, en este caso también mutuamente excluyentes, se pueden aplicar tasas diferentes para analizar los proyectos de inversión. Entonces, aquí yo tengo una tablita que se las he pasado también hoy en la mañana. Esta es la tabla de riesgo que presenta uno de los autores que lo estamos siguiendo en el avance de esta materia, es en este caso el Hitman y el Schurter. Esta es la última edición. Ellos proponen estas tasas de descuento ajustadas por riesgo. Si ustedes se fijan aquí, cuando el índice de riesgo es 0, dice acá, cuando el índice de riesgo es 0, la tasa libre de riesgo es 6%. Ahí no está el riesgo, ¿verdad? Ahí no está el riesgo. Si el índice de riesgo es 0,2, la tasa que se va a aplicar es 7%. Si el riesgo es 0,6, le corresponde un 9% de tasa de descuento. Y bueno, y el último, si el índice de riesgo, este es un proyecto bastante riesgoso, ¿no es verdad? Si el índice de riesgo es 2, la tasa que se aplica va a ser 16%. Entonces, aquí yo he puesto a continuación, que también se los he enviado hoy en la mañana, dos proyectos que son mutuamente excluyentes, que se presentan a continuación. Dice, esto es lo que ya ustedes tienen. El índice de riesgo, fíjense lo que dice, el índice de riesgo para los proyectos A y B es de 0,8 y 1,6 respectivamente. Entonces, para el proyecto A, si yo me voy acá al 0,8, tengo que aplicarle una tasa de descuento del 10%. ¿Sí? Y son los dos proyectos mutuamente excluyentes que se están analizando. Pero en el caso del proyecto A, le voy a aplicar el 10%. Y para el proyecto B, la tasa ajustada por riesgo o el índice de riesgo es 1,6. Y eso quiere decir que al proyecto B le voy a aplicar una tasa de descuento ajustada por riesgo del 14%. Entonces voy a trabajar con el 10% para el proyecto A y con el 14% para el proyecto B. Lógicamente, aquí le está asignando un riesgo y una tasa mayor, ¿no es verdad? Aquel proyecto que es más riesgoso. Y los resultados a los cuales se lleguen, ¿no es verdad? Los resultados a los cuales se lleguen son totalmente comparables. Fíjense ustedes, estamos utilizando para realizar estos proyectos dos tasas diferentes, una para el A y otra para el B, en función a su riesgo. Y si vamos a calcular el BAN, esos BAN del proyecto A, el BAN del proyecto A y el BAN del proyecto B son totalmente comparables, se pueden comparar y vamos a elegir en función a los resultados que dé la evaluación. Entonces, aquí con estos flujos netos de caja, lo que se nos pide es, aquí dice, calcule el valor actual neto de cada proyecto utilizando la tasa libre de riesgo. Y aquí nos dice, calcule el valor actual neto de cada proyecto utilizando la tasa de descuento ajustada por riesgo. Entonces, en función a eso, ¿no es verdad? En función a eso ya vamos a decidir cuál proyecto aceptar o cuál proyecto rechazar. Como son proyectos mutuamente excluyentes, entonces tenemos que seleccionar solamente un proyecto. Entonces, estas tasas de descuento
ajustadas por riesgo, en las que se utilizan en la actualidad, y eso no quiere decir que se tenga solamente esta tabla de riesgo, ¿no es verdad? Desgraciadamente en nuestro medio no hay uniformidad en eso, ¿no es verdad? En otros países sí tienen índice de riesgo para cada uno de los sectores económicos. Por ejemplo, en el sector agrícola en Bolivia, el sector agrícola es altamente riesgoso porque dependemos de las inclemencias del tiempo. Si llueve oportunamente hay buena cosecha, si no llueve no hay cosecha, o si hay demasiada lluvia tampoco hay cosecha porque se anegan los terrenos, ¿no es verdad? Entonces, en Bolivia ese sector es de bastante riesgo. En otros países, por ejemplo en México, para no andar muy lejos, en Estados Unidos, el gobierno de cada país, ¿no es verdad? Garantizan al sector económico, garantizan certeza, vale decir, produzca usted, si usted va a producir, ¿cuántas toneladas de soya va a producir? Bueno, yo quiero producir 5.000 toneladas de soya. Bueno, siembre. Y si hay mal tiempo o hay un tsunami por ahí, ¿no es verdad?, que arrasen todos los sembradíos, lo que hace el gobierno es pagar las 5.000 toneladas de soya, ¿no es verdad? Aquí en Bolivia no hay nada de eso todavía. México sí tiene garantías en el sector agrícola. Lo que tiene que hacer el empresario ahí, el agricultor, es firmar un documento, un formulario con el gobierno, ¿no es verdad? Y decir yo voy a producir tanto, ¿no es verdad? De tal manera que el inversionista, en este caso el empresario, produce con total garantía, si ustedes quieren. En otras palabras, no tendría mucho riesgo, ¿no es verdad? No tendría mucho riesgo. Bueno, en Bolivia se ha querido hacer eso. Yo recuerdo bien, hace un par de años, el sector agrícola pedía que el gobierno garantice de alguna manera, garantice la producción, pero no se ha llegado, creo que nunca ha ocurrido aquello, por lo menos en los productos principales. No existe la garantía, no hay, y los productores tienen más que por su propia cuenta arriesgar. El gobierno lo que sí ha estado haciendo en Bolivia es dar los créditos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en esta pandemia, los diferentes sectores económicos han pedido al gobierno, bueno, no tenemos para pagar los préstamos que hemos contraído, y el gobierno ha ampliado el pago del capital y de los intereses. Creo que hasta septiembre nadie va a amortizar capital y tampoco van a pagar intereses. Pero a partir de septiembre, o cuando llegue la normalidad, ¿no es verdad? Hay una ley que ha salido, creo que la semana anterior ya, ¿no es verdad?, que ha fijado fechas para que se presten, ¿no es verdad?, para que se paguen esos préstamos, con algunos meses de gracia. Pero bueno, ahí lo que ha hecho el gobierno, en este caso el Parlamento, con ley de la República, es establecer las reglas de que no se cobren intereses hasta que pase la pandemia, porque hay sectores económicos que no han trabajado. La mayoría de las empresas no han trabajado, y curiosamente los que sí han trabajado son los agropecuarios. Todos los agropecuarios han trabajado con cierta normalidad, no con la normalidad que se acostumbra, pero sí ha sido un sector que ha sido casi normal. Yo escuchaba las declaraciones de los productores de soya, el presidente, y decía que se proyectaban no sé cuántas miles de toneladas de soya para este año, pese a la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay otros sectores que no han trabajado definitivamente y que recién están queriendo normalizar. Y si esos sectores económicos, si esas empresas no han trabajado, lógicamente no tienen cómo pagar sus préstamos que han contraído. Y para eso existe esa ley de flexibilización del pago. Lo que no se ha dicho, y lo que alguna gente está entendiendo mal,
no voy a pagar intereses, ¿no? Los intereses se van a pagar a partir de, no sé, septiembre, octubre, noviembre. Cuando vayan a pagar los intereses, no es que le van a perdonar los intereses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. No le van a perdonar. Se los van a cobrar. Esos intereses se los van a poner al final del préstamo, porque la banca no presta sin que haya una tasa de interés, porque la banca también trabaja con capitales privados, con capital de terceras personas, ¿no? Entonces, no hay en este caso liberación de intereses para ningún sector económico. Bueno, vamos a resolver entonces nuestro ejercicio. Yo no sé si lo voy a resolver con ustedes, quieren que lo resolvamos, porque calcular para el BAN, en este caso, calcular el valor actual neto de cada proyecto utilizando la tasa libre de riesgo, dice, tendríamos que calcular el BAN para el proyecto A y para el proyecto B utilizando la tasa libre de riesgo, que es del 6%, y eso nosotros ya lo sabemos hacer, ¿sí? Yo creo que lo que podemos hacer para ahorrar un poquito de tiempo, para ganar tiempo, si ustedes quieren, yo tengo los resultados acá y después se los puedo pasar. Yo tengo calculado el inciso A, también tengo calculado el inciso B, y solamente del cuadrito de resumen, que también lo tengo, pasaríamos a las interpretaciones, porque no hay mayores dificultades, ¿no es verdad? Ya hemos dado un control y bueno, ustedes ya conocen o ya saben evaluar proyectos de inversión. Pero si ustedes quieren, lo hacemos en la pizarra. Aquí ya está la solución. ¿Quieren que se lo muestre acá nomás o quieren que lo hagamos en la pizarra? A ver. Ahí nomás está bien, dicen. Muy bien, excelente. Perfecto, entonces, el inciso A dice calcule el valor, el BAN utilizando la tasa libre de riesgo. Y aquí tenemos una tasa libre de riesgo de 6%. Yo aquí tengo los resultados, me van a hacer acuerdo para que se los envíe este ejercicio. Solución, dice acá. BAN con la tasa libre de riesgo del proyecto A. Si ustedes se fijan, acá son anualidades, ¿verdad? Anualidades. Lo que se hace es multiplicar 3.000, que es la anualidad, por el factor de la anualidad de la tabla 2 en el quinto año al costo de capital, que en este caso es del 6%, ¿no es verdad? Del 6%, ¿sí? Del 6%. Y ahí tendríamos un BAN libre de riesgo o con la tasa libre de riesgo de 1.636. Lo mismo para el proyecto B. Aquí en el proyecto B, los flujos son diferentes, no son anualidades, tenemos 3.000, 3.500, 3.500, 4.000 y 4.000. ¿Sí? Entonces, para calcular el BAN al 6% para el proyecto B, utilizamos los factores de la tabla 1, ¿no es verdad? Porque no son anualidades. Entonces, de la forma tradicional que hemos hecho en la primera unidad, aquí estamos multiplicando cada flujo por el factor y llegando a determinar el flujo o el valor actual de cada uno de los flujos netos de caja. Y la sumatoria de los flujos al 6% es 15.040 y la inversión neta es 12.000, como está aquí en el cuadro, 12.000, y se llega a determinar el valor actual neto para este proyecto en 3.040 bolivianos, ¿verdad? Ese sería el inciso A. Hemos calculado el BAN de cada uno de los proyectos, pero al 6%, sin considerar el riesgo que tienen cada uno de los proyectos. El inciso B nos dice, calcule el BAN utilizando la tasa de descuento ajustada por riesgo. Y aquí la tasa de descuento que vamos a utilizar, en este caso aquí tenemos el proyecto A, tiene un índice de 0,8, como le decía anteriormente, y le corresponde un 10% de tasa de descuento. Y al proyecto B, que tiene 1,6, le corresponde un 14%. Y eso es exactamente lo que yo tengo acá. Van del proyecto B, no, este es 14.
van del proyecto B. No, acá estamos. La tasa libre de riesgo 3.040. Y aquí en el B, ¿no es verdad? Estoy haciendo lo mismo para el proyecto A, 3.000, que es la anualidad, multiplicado por el factor de la anualidad en el quinto año, pero a la tasa que le corresponde, ¿verdad? Y la tasa que le corresponde al proyecto A es del 10%. El factor de la anualidad en la tabla A2, en el quinto año al 10% es 3,791, ¿verdad? Menos 11.000, que es la inversión, se llega a determinar un BAN con una tasa ajustada por riesgo, en el caso del proyecto A, de 373 bolivianos. De la misma manera aquí hacemos para el proyecto B, ¿no es verdad? Y el proyecto B le corresponde una tasa de descuento del 14% porque tiene un índice de riesgo mayor, ¿sí? Ahí están los mismos flujos netos de caja y se llega a determinar la sumatoria de los flujos netos de caja actualizados de 12.129 menos la inversión, que es 12.000, se llega a determinar un BAN con una tasa de descuento ajustada por riesgo de 129 bolivianos. Entonces, estos resultados del inciso A y del inciso B, yo los tengo acá, en función de los datos anteriores, y tienen los siguientes resultados. Ya les he mostrado que el BAN, utilizando la tabla libre de riesgo para el proyecto A, es 1.636 y para el proyecto B es 3.040, ¿verdad? Y en el inciso B hemos calculado el BAN para cada proyecto utilizando una tasa de descuento ajustada por riesgo. Y aquí, en este caso, el proyecto A tendría un BAN de 372 y el proyecto B tendría un BAN de 129, ¿verdad? Este es el resumen de los resultados que tenemos acá. Si nosotros vamos a las preguntas, bueno, ya tendríamos que ir a la pregunta o al inciso C. Dice, ¿cuál proyecto seleccionaría en el caso del inciso A? En el caso del inciso A, nosotros hemos calculado al 6%, ¿verdad? O sea, con la tasa libre de riesgo. Entonces, yo tendría que comparar este BAN, ¿verdad? De 1.636 con 3.040. Entonces, en este caso, ¿cuál proyecto voy a elegir? Pues la lógica me dice que tengo que elegir aquel proyecto que tiene mayor BAN, que tiene mayor rentabilidad. Consecuentemente, aquí yo estaría seleccionando el proyecto B, porque tiene un BAN de 3.040 contra 1.636. Esa sería la decisión, sin considerar el riesgo. Pero bueno, este análisis está para que nosotros podamos definir con la tasa de descuento ajustada por riesgo, que eso es lo que nos está preguntando el siguiente ejercicio. ¿Cuál proyecto seleccionaría en el caso del inciso B? Dice, y el inciso B estamos calculando con tasas de descuento ajustadas por riesgo. Ahora, ¿cuál sería la decisión aquí? A ver, ustedes díganme, ¿cuál elegirían acá utilizando estas tasas de descuento ajustadas por riesgo? A ver. El inciso A, dice. Claro, el proyecto A, ¿no es verdad? El proyecto A, ¿no es verdad? Es una decisión ya diferente a la libre de riesgo, ¿no es verdad? Diferente a la libre de riesgo. Y bueno, y el último inciso ya es para análisis, ¿no es verdad? ¿Cuál proyecto seleccionaría considerando los resultados de los incisos A y B? Vale decir, de todo este cuadro, estos son los resultados del inciso A y B. Si ustedes analizan el BAN de cada proyecto con la tasa libre de riesgo y con la tasa de descuento ajustada por riesgo, ¿cuál BAN van a utilizar? O sea, ¿cuál proyecto van a seleccionar? Son mutuamente excluyentes. Ahí depende del criterio que ustedes tengan, ¿verdad? Seguramente aquí hay una contradicción aparente, fíjense ustedes. Yo soy agresivo, van a decir ustedes. Yo soy agresivo con relación al riesgo. Yo quiero ganar más.
Si usted es agresivo, ¿cuál proyecto va a seleccionar? ¿El A o el B? Aquí hay una aparente contradicción, ¿no es verdad? Con la tasa de descuento ajustada por riesgo, el proyecto A, que tiene un menor índice de riesgo, aparece con un mayor BAN. Claro, porque le hemos aplicado al proyecto B una tasa mayor. A este proyecto B le hemos aplicado 14%. En cambio, al proyecto A solamente le hemos aplicado una tasa de descuento del 10%, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es más riesgoso? Claro, pues el proyecto B, por eso se le ha asignado un mayor premio al riesgo, ¿no es verdad? Pero este sería un BAN que ya está ajustado por riesgo, ¿se entiende, no es verdad? Que ya está ajustado por riesgo. Entonces, aquí la decisión, ¿cuál sería? ¿El A o el B? Para el último ejercicio, para el último inciso que dice, ¿cuál proyecto seleccionaría considerando los resultados del inciso A y B? Considerando estos resultados, a ver, ¿quién se anima a decirme cuál proyecto elegirían ustedes? Y aquí dice, ¿no es verdad? Aquí dice en la parte teórica que se lo voy a mandar también. Sin embargo, tomando en cuenta la tasa de descuento ajustada por riesgo, se seleccionaría el proyecto A por tener un BAN mayor. Esta situación, fíjese lo que yo le he puesto acá, esta situación muestra claramente que las decisiones de aceptación o de rechazo de los proyectos pueden ser distintas cuando se incorpora el análisis de riesgo. Lógicamente, son distintas porque aquí aparece un BAN que tiene un mayor BAN, ¿no es verdad? Que es el proyecto A, pero que tiene menor riesgo. Pero es que este BAN ya está ajustado por riesgo. Ya no nos interesa, ¿no es verdad? Si es más o menos riesgoso. Son técnicas o valores actuales netos que hemos calculado considerando la tasa o el índice de riesgo que tiene cada proyecto. Consecuentemente, el BAN sería totalmente comparable, el BAN del proyecto A con el BAN del proyecto B. Y en este caso, tenemos que elegir nomás el proyecto A. ¿Se entiende de esa manera? Porque ya están ajustados por riesgo, ¿no es verdad? ¿Se entiende cómo funciona la tasa de descuento ajustada por riesgo? Sí, yo sé que se entiende. El silencio me dice que se entiende. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta. O se han dormido por el frío que están encolchados. Solamente se despiertan cuando le digo, bueno, voy a pasar la lista. Bien, si no hay preguntas, bueno, es un tema sencillo, pero importantísimo, ¿no es verdad? La utilización de estas tasas de descuento ajustadas por riesgo, ¿ya? Esta no es una tabla universal. Cada una de las entidades financieras puede generar su propia tabla, aunque aquí en la generación de tablas de tasa de interés, los bancos que están supervisados por la ASFI, por todas las entidades financieras, la ASFI es el que hace el control, ¿no es verdad? Autoriza, en otras palabras, le autoriza las tasas de interés, ¿no? Regula las tasas de interés. Pero las entidades financieras tienen un cierto juego de cintura, ¿no es verdad?, para condicionar o elaborar sus propias tablas de riesgo en coordinación, ¿no es verdad?, en este caso, con la superintendencia de bancos y entidades financieras, que ahora se llama autoridad. Bien, entonces yo al final de la clase, si me hacen acuerdo, le paso este ejercicio para que lo tengan y vamos a pasar directamente a la tercera unidad, ¿ya? Esto lo vamos a comenzar la próxima clase, que sería nuestra tercera unidad, que es el costo de capital. Bien. Vamos a terminar la clase entonces,
Pero antecitos quiero verlos, a ver quiénes están presentes, quiénes no se han dormido. Encíndame su cámara, por favor. A ver, ya están. Estaban atentos. Ya voy a ir tomando nota. Diego no está todavía. Alejandra, Jonathan, Emily, Alejandra, Natalia, Janine, Giovanni, Carmen, Diana, Dayana, Mayerlin, Andrea, ahí está mi sobrina. Está con chulo mi sobrina. Parece que no se ha bañado. Bueno, hay una persona que está llegando, la vamos a admitir. Ana Joaquina. Leli no está. Raquelita tampoco. Ah, ya la vi, Leli. Renata. Así, aprendan de Wanda. Miren cómo está Wanda Rodríguez. Mires, me ganó con el chulo. Leli está bien, ahora sí, Janine, Maribel, no la veo, Maribel. Bueno, esto nos han dicho que pasemos a las autoridades un reporte de nuestra asistencia, por eso tengo que hacer esto, ya. Raquelita no ha encendido su teléfono. Leli tampoco. Sí, tampoco. Maribel, aquí al otro lado, ¿a quién tengo? A ver. Sofía, ya. Cristian, María José, mi otra sobrina, Jessica, Alejandra, Emily, Diego Román, no ha encendido su cámara. Le van a decir que no, que le puse falta. ¿Cielo está? Sí, estoy listen. Ah, ya bien. Joanny. Diego nada, ¿no? No aparece Diego. Estoy lisa, lo estoy escuchando. Ah, ya ve. Claro, pues está encolchado usted, por eso no quiere mostrarse. Modo ninja. Diego, Alejandra, Natalia, ya. Yo estoy encendido por medio de mi celular porque por mi computadora no puedo. Ah, ya, perfecto. No hay problema. Lo importante es escucharla. Alejandra y Anine. Bueno, ya los tengo todos. Mayerlin ya está. Ya se bañó Mayerlin. Estaba despeinada el lunes. Bueno, mire, para decir presente, Miguel Andrés está llegando. Bueno, le vamos a admitir. No sé si está llegando o estaba en la clase. Bueno, ya los tengo todos registrados. A ver quién falta. Leli el día está. Y aquí. No la he visto a Rubí Medina, no la he visto, no ha aparecido. No ha aparecido. Raquelita tampoco y Maribel. Son los que me faltan. Le voy a decir que le hemos puesto falta ya. Presente, Lisen. Maribel. Ah, ya. Y Maribel. Maribel Renata. Coca. Sí, ya la tengo. Maribel Coca. Renata no aparece. Y Rubí tampoco. Raquelita tampoco. Bueno, la dejamos ahí entonces, jóvenes. Nos vemos el día... ¿Sí? Miguel, ya lo noté. Usted tampoco se ha bañado, Miguel, porque está sin rasurarse. Dicen, ya había activado usted mi cámara. Dicen. Ya, claro. Renata, ahora sí la veo ya. Ahora sí la veo. No hay problema, Renata. Lo que pasa es que siempre veo su foto nada más. Bien. Sáquense el modelo de peinado y de bigote y de barba de Miguel Andrés, por favor. Perfecto, jóvenes. Bueno, los voy a dejar entonces. Sigan durmiendo. Ya que han dormido bastante en la clase, sigan durmiendo. No pierdan el tiempo. Bueno, nos vemos el día viernes, jóvenes. Chao. Me van a hacer acuerdo que les mande el ejercicio ese que hemos visto rápidamente hoy día, ¿ya? Por favor, en el grupo, si no me olvido yo. Listo, que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, Lisen, cuídense. Chao. Hasta luego, Lisen. Chao, Alicia. Chao.